Buenas tardes, queridos amigos. Ya estamos aquí en su programa Más allá de lo evidente con Silvia Velázquez. Y el día de hoy tenemos un gran invitado, Javier Novoa. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Silvia. Muy contento de estar en tu programa. Gracias, al contrario, por estar aquí. Y para iniciar voy a contarles un poco acerca de Javier Novoa. ¿Quién es Francisco Javier Novoa Ramos? Bueno, él es experto en cultura y desarrollo organizacional, con formación de áreas de capital humano y coach de directivos. Cuenta con más de 20 años como consultor en proyectos de cultura y desarrollo organizacional, además de haber ocupado posiciones de dirección de recursos humanos en diversas organizaciones. De profesión es licenciado y maestro en psicología con estudios de doctorado en la misma área. Y además es autor del libro Cultura Organizacional Ágil, del que nos va a hablar el día de hoy un poco. Adicional a todo lo que nos va a contar de la cultura organizacional. Pero antes de entrar al tema, que el tema de hoy es cultura organizacional ágil, mitos y realidades, vamos a ver quién es Javier Novoa, más allá de lo evidente. ¿Nos cuentas, Javier? Javier, más allá de lo evidente. Bueno, pues más allá de lo evidente, fíjate que vengo de una familia más de científicos. Mi papá era médico, mi mamá química, y yo estaba siempre muy enfocado en el aspecto médico, pero realmente a la hora de decidir carrera no me atrajo lo suficiente y me fui por la psicología. El enfoque de identificar síntomas, de encontrar causas y buscar tratamiento, me llevó mucho a estar leyendo lo que yo entendía que era la organización y buscar cómo mejorarla. Y entonces este, tuve una etapa de consultor donde empecé a hacer mis pininos, tuve otra etapa de empleado y director, y luego otra etapa de consultor. En esta última fue la que escribí el libro, y realmente fue recapitular muchas de las cosas que yo había aprendido, porque entre las empresas que yo había trabajado y las de consultoría, pues suman alrededor de unas 30 empresas que he tenido el gusto de conocer, y claro que eso te da una visión muy grande de cómo funcionan las cosas. Wow. Pues qué bien que todo esto desde la parte familiar, tú has llegado a esta parte ahora organizacional. Y Ujú. vamos a entrar entonces ahora al tema. Me gustaría que nos comentaras qué es realmente la cultura organizacional. ¿Por qué eliges de este camino de que sales de esta parte familiar ahora a esta parte de la cultura organizacional? ¿Por qué la cultura organizacional y qué es la cultura organizacional? Perfecto, mira, todo empezó cuando empiezas con ganas de decir algo, empiezas a cuestionar muchas cosas. Y una de las primeras que yo cuestionaba era realmente una misión. Si tú le preguntas a cualquier estudiante de administración por dónde empieza una empresa, pues te dicen por crear la misión, la visión y los valores. Pero pues en este gusto por el cuestionamiento, yo dije, una misión sin misioneros pues no existe. Una misión sin seguidores realmente que tengan un sentido de propósito, pues tampoco está presente. Y los valores, pues se vuelven un punto crítico cuando las organizaciones le invierten más tiempo a definirlos que a ver si son congruentes en la práctica. Entonces, cuando empecé a cuestionar esto, pues me seguí con otros grandes temas como liderazgo, como los seguidores, como la motivación, y de repente me vi que estaba yo escribiendo verdaderamente un documento pues muy cuestionador, pero lo que más gusto me dio es que cuando buscaba yo las últimas lecturas sobre administración encontraba los mismos puntos de vista, entonces sabía yo que iba por buen camino.
Fíjate que para mí este es un tema apasionante porque precisamente, pues, bueno, creo que ya te he comentado, yo laboré para la industria 25 años, entonces te encuentras con precisamente cómo es la cultura en las diferentes empresas. Y, Sí, y a lo mejor eso que comentabas, uno piensa que lo primero para crear una empresa es verte con la misión, visión y valores. Pero ¿qué tanto se empata esa misión, visión y valores que están en papel, en blanco y negro, con lo que realmente se vive en las organizaciones? Cuéntanos de eso. y luego, para colmo, te hacen memorizártelo para una auditoría de ISO 9000, pero realmente hay una gran separación entre el valor predicado y el valor actuado. Y aquí es donde entra realmente el tema de la cultura. Mira, me acuerdo cuando me empecé a preocupar por eso, de repente aparecían organizaciones que eran un contrasentido. Te puedo poner varios ejemplos. El primero es, la gente está muy comprometida, pero escoge qué quiere hacer en el día. Para una empresa tradicional, el que una persona escoja qué quiere hacer, no es posible. Deben de esperar a que el jefe les asigne una rutina y que su descripción de puestos sea de acuerdo a eso. Había otras organizaciones que no controlaban el tiempo de trabajo, que la gente decía, ya me cansé, y se iba a jugar billar, se iba a jugar ping-pong en una sala que tenían anexa, pero lo que estaba controlando la organización eran los entregables, no el tiempo, no checar el tiempo de entrada y salida. Claro que eso implica pues, un cierto dominio de lo que estás produciendo. Tampoco se enfocaban en cursos de motivación y de liderazgo, más bien buscaban en crear una comunidad que compartiera un sentido positivo de cooperación y de armonía. No eran la clásica empresa que está buscando homogeneidad y que todos deben de vestirse del mismo color y el mismo tipo de corbatas y los mismos vestidos, ¿no? Aquí de repente me encontraba yo empresas con gente con tatuajes, gente de 70 años, lo mismo que un chavito de 16, 17, un lugar de trabajo lleno de fotos y flores y cosas. Y también me encontraba yo organizaciones que estaban preguntándole a la gente cada 2, 3 días, oye, ¿estás feliz? Una organización tradicional dice, ese es bronca de la persona. Si viene feliz o no, no es mi asunto. Lo que me importa es que trabaje bien y con ganas de cooperar con los demás. Entonces, cuando yo me encontraba estas organizaciones hablando de felicidad, de confianza, de pasión, decía yo, bueno, es que esto verdaderamente es lo que he buscado toda la vida en un trabajo y lo que muchos hemos buscado de un trabajo, ¿no? Claro, buscas Entonces, sentirte a gusto, ¿no? En donde estás. Y cuando tú lees esas declaraciones de misión, valores, visión, todo esto, parece que por lo que dice vas a encontrar realmente esos lugares, vas a encontrar esos ambientes de felicidad, de alegría, pero cuando llegas no lo es y tienes mucha razón. En muchas de las empresas todavía existen esas culturas que comentas de esto es tema de la persona. Si viene bien feliz, qué bueno, y si no, que le haga como quiera, ¿no? y ¿sabes qué pasa? Que también hay una distorsión en cómo lo entienden. Estas empresas tradicionales lo que piensan es, bueno, entonces esto se trata de ponerle un rinconcito con paletas con chamoy y dulces y refrescos, pero nada más lejos de eso. De lo que estamos hablando es de verdaderamente un entorno de cooperación, de apoyo, de valoración de los talentos de las personas, de una verdadera preocupación por la persona, además de como trabajador. Y bueno, pues los resultados son
más que probados que se logra un 50% más de productividad, logras reducción de incapacidades, logras 30% más de satisfacción, logra gente con menos estrés, pero el tema es que la organización tiene que transformarse, tiene que crear las condiciones para un enfoque positivo. El enfoque tradicional humanista dice, vamos a transformar a la persona para que esa persona pueda ser más positiva y para eso, pues nada mejor que un curso de motivación, de liderazgo, de habilidades, de inteligencia emocional, pero si le damos la vuelta y vemos más bien, imagínate que a mí me mandan a un curso de inteligencia emocional y yo llego feliz con mi jefe y le digo, jefe, verdaderamente hay muchas cosas que podemos poner en práctica. Y mi jefe me dice, interesante, luego lo vemos. Por lo pronto, aquí tienes trabajo acumulado de 2 días, así que, y luego hablamos de eso. Y realmente el momento de hablar acerca de la transformación de la organización nunca llega. Y el jefe dice, ¿desde cuándo los patos le tiran a las escopetas? Como un empleado me va a enseñar a mí. Entonces, pues todo el gran esfuerzo que se hizo en la capacitación para transformación de actitudes, como no se transformó el entorno y se conservó exactamente igual, pues no logra nada duradero, más allá de una semana o dos. ¿Y hacia dónde va la tendencia ahora en esta parte de la cultura organizacional? Porque justo eso es lo que nos encontramos y bueno, te podría decir que ya hay, cada empresa se encuentra en una situación diferente, pero la mayoría están en esa parte tradicional que comentas. Pero ahora, ¿hacia dónde tiende la cultura organizacional? ¿Hacia dónde vamos en este tema? Fíjate que ese es un tema que yo decía, bueno, entonces cuando estaba yo escribiendo el libro, decía yo, bueno, pero tengo que llegar a una definición de cultura. Y decidí esperarme como por el capítulo 10 y surgió naturalmente porque lo que me costaba trabajo no concordaba yo con las definiciones que se han dicho a lo largo de la historia de la administración. Se habla de valores y creencias compartidas, pero trata de cambiar un valor o una creencia interna. Imposible. Te va a llevar muchos años y difícilmente lo vas a lograr al nivel que quieres. Entonces, realmente la cultura es acerca de la conexión entre las personas. Ese es el gran tema, cómo una persona puede conectar con otra para co-crear, para cofacilitar el trabajo, para encontrar en la diversidad la posibilidad de generar nuevas ideas, para buscar el bien común, la colectividad, para buscar que las interacciones, que cada una de esas interacciones sea de valor. En el otro lado está el extremo de las organizaciones donde escuchas de repente a la gente decir, es que yo no vengo a ser amigos, yo vengo a trabajar. Cuando estás en ese extremo, has tocado fondo en el tema de la cultura, que quiere decir que destruiste todas las posibilidades de un contacto armónico y de cofelicidad, que quiere decir de felicidad compartida. Entonces, fíjate que ese es otro gran tema. Si tú buscas en en la literatura la definición de felicidad en las organizaciones, pues se parte de la felicidad interna, pero en realidad la felicidad compartida, como el otro que te transmite su felicidad y te identificas con ella y te puede contagiar de ese bienestar, eso no está estudiado y está muy poco escrito en los libros y obviamente las personas que van hacia el tema en la organización, si tienen esta clásica visión de felicidad interna, pues lo que quieren es hacer reír a la gente,
hacerla jugar un rato, divertirse, y ya que pasó el momento le dicen, bueno, ahora aplícalo a tu organización. Pues la organización no ha cambiado, entonces el cambio vuelve a ser un cambio de corto plazo. Así es. ¿Y cómo es que, bueno, yo sé que todo esto todavía no está escrito, pero cuáles son tus propuestas aquí? ¿Qué es lo que tú sugieres para que realmente pueda irse dando pues ya este tipo de cultura que tanto necesitamos? Mira, yo creo que hay varias cosas que tenemos que hacer. La primera es una poderosa visión de cómo ves a tu organización interactuando. Si yo te dijera, Silvia, mira, imagínate que vas entrando a una organización, la puerta y ves a al grupo de personas. ¿Qué están haciendo? Está cada quien sentado en su escritorio mirando a sus papeles y a su computadora y no voltea a ver a nadie. ¿O te encuentras un grupo de personas interactuando, felices, y te encuentras dinámicas intensas de creación, de cómo van a lograr la meta del día de hoy, y al final del día encuentras a la gente festejando? Me acuerdo una vez fui a un restaurante en Polanco hace mucho tiempo y dio la hora del cierre del restaurante y de repente empiezo a ver aplausos. Volteo y en una barra por donde pasaban los platos de uno a otro, de los cocineros a los meseros, estaban formados meseros y cocineros frente a frente, aplaudiéndose por la jornada del día. Wow. Esas son cosas maravillosas. Y como eso te puedo platicar muchos ejemplos de organizaciones donde en una pusieron una campana para comunicar algo que quisieran comunicar a todos los demás, por ejemplo, una venta de un proyecto. Y entonces estaba hablando por teléfono, le confirmaron la venta, se paraba y daba el campanazo y le decía a todo el mundo, logramos esta venta. Wow. Festejamos los logros, pero las organizaciones que no están acostumbradas al bienestar, tú te encuentras a un compañero en el elevador y le dices, ¿cómo estás? Y dice, pues ya ves, aquí mi jefe. Sí, caray, el mío también. Y todo el mundo comparte su malestar, pero no tenemos esos pequeños rituales para festejar los logros y para orientar el día a día hacia un sentido de logro. Ahí es donde las organizaciones tienen que trabajar mucho, pero eso tiene que partir no de la visión de las creencias compartidas, sino de cómo vamos conectándonos con los otros. Mira, te pongo otro ejemplo. Imagínate que tienes un galán con el que estuviste saliendo y quedaste encantada. Y tú dices, yo quiero con él todo. Lo veo como el candidato. Pero, Perfecto. y entonces estás dando lo mejor de ti, estás motivada, hay serotonina por todo tu cuerpo, las hormonas del placer, del gusto, estás feliz. Pero de repente el cuate te dice, no te había platicado que me voy a tener que ir a vivir a Colombia, me voy pasado mañana. Ups. Los últimos 2 días. Primero la ¿Estarías, emoción y después te la cortan. estarías invirtiendo afecto o estarías retirando tus afectos y diciendo los guardo porque no quiero sufrir? Claro, pues lo segundo. Exacto. Ahora, imagínate un jefe que cuando la persona está muy motivada y diciendo, es que esto es como mi casa, me encanta, se aparece el jefe y lo ve jugando con un jueguito y le dice, ¿estás jugando? Aquí nadie es indispensable, ¿eh? Ni yo. ¿Qué pasa con esa persona? Hace exactamente lo mismo. Retira todos sus afectos
deja de estar en una situación creativa y de placer y se detonan una serie de reacciones instintivas de protección y de supervivencia. Y dentro de esas reacciones lo primero que hace es abrir CompuTrabajo, OCC, actualizar su currículum y decir a quién le hablo por si me corren. Necesito un paracaídas. Sí, fíjate que has dicho aquí varias cosas importantes, bueno, que considero importantes. Primero, hablaste del reconocimiento. Creo que ese reconocimiento es algo básico dentro de las culturas organizacionales, porque dentro de las culturas nos enfocamos a tienes que cumplir, me ha tocado, por ejemplo, en empresas que me dicen, es que no tengo que reconocerle, es su trabajo, para eso le pagamos. O es que definitivo no encuentro nada que reconocerle a esta persona. Y me tocó alguna vez en una sesión de coaching. Dice, ni siquiera puedes reconocer que es una buena persona, puedes reconocer a lo mejor que llegó temprano, a lo mejor que es amable con alguien, a lo mejor no ha dado el resultado que tú esperas. Sin embargo, hay muchas cosas que se pueden reconocer a la persona, al equipo también y demás, como los ejemplos que dabas tú de la campanita, del aplauso. Es algo a lo que no estamos acostumbrados dentro de las organizaciones y creo que eso que comentaste es básico. Qué diferente se siente el ambiente en una empresa donde se reconoce hasta el mínimo detalle versus la empresa en donde no encuentran que reconocer. Sí, mira, por ejemplo, yo decía, bueno, si aquí nadie es indispensable, es una práctica que debe de extinguirse, ¿qué lo debe de sustituir? Lo que lo debe de sustituir es el pensamiento de aquí todos son indispensables. Y si yo creo que nadie es indispensable, pues no deben de estar. Pero en principio, si llegan a trabajar o si trabajan desde su casa, es porque son indispensables. ¿Qué es lo que no debe de ser? No son insustituibles. Si se va, podrá llenar el puesto otra persona, pero yo tengo que estar convencido como jefe que todos son indispensables. No puede ser de otra manera. Totalmente de acuerdo, porque si no fueran indispensables, ¿para qué los tienes? ¿No? Es Claro, un gasto innecesario. Entonces, exactamente. ahora, entonces, si están ahí, aprovecha todo ese potencial y todo ese talento que tiene la gente, ¿no? Claro. Y esa es la idea. ¿Te vas a concentrar en las fallas o te vas a concentrar en lo positivo? Si te concentras en las fallas, hay una manera de hacerlo positivo. Si yo te digo, imagínate que tienes un hijo de 10 años y te pregunta, oye mamá, quiero que no me vayas a regañar, pero me saqué 3 en matemáticas. Evidentemente, cuando un niño te dice, me saqué 3 en matemáticas, lo primero que dices es, no estudiaste, escuincle flojo. Pero si quieres realmente que se convierta en algo útil para su vida, lo que te debes de preguntar y le debes de preguntar es, ¿y qué aprendiste al sacar ese 3? No es que sí estudié, pero pues yo nomás le di una leída a los problemas y creí que con eso ya lo había entendido, pero a la hora del examen no los pude resolver. Ok, entonces, ¿cómo debemos de estudiar matemáticas? Bueno, pues haciendo ejercicios, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer la siguiente vez. Si tú diste ese mensaje a un niño, el niño no sale diciendo odio las matemáticas y me cae muy mal que mi papá me regañe o mi mamá me regañe. Lo que sale diciendo es, ok, ya entendí qué es lo que tengo que hacer. Lo mismo sucede en la organización. En una organización, cuando alguien ves que cometió un error garrafal, así sea verdaderamente a punto de perder un cliente, la respuesta debe ser, ¿qué aprendimos?
Hay organizaciones donde se reúnen para entender qué fue lo que sucedió. Los primeros 5 minutos es para entender quiénes estuvieron involucrados en el problema. Los 25 minutos siguientes son para entender qué aprendimos y cómo lo vamos a resolver para que no vuelva a ocurrir. Cuando tú abiertamente hablas de los errores, entonces existe la oportunidad de que la organización se vaya perfeccionando, vaya aprendiendo, vaya mejorando los procesos y los haga a prueba de errores, pero para eso necesitas la apertura. Fíjate que en esta parte es bien importante esto que dices de no buscar culpables. Yo creo que cuando enfocamos la cultura de las empresas a que cuando hay errores nos enfoquemos a encontrar la causa más que al culpable y trabajar sobre la causa, entonces puede venir la mejora de la empresa, la mejora continua. Porque enfocándonos a ver quién se equivocó, por qué se equivocó y demás, daña a la persona y bueno, somos seres humanos, todos podemos equivocarnos en alguna ocasión, pero lo que hacemos con eso es bajar la autoestima de la persona e Fíjate impedimos que que se la he, he escuchado a directores generales de grandes corporativos decir, compramos estas empresas para integrarlas y me equivoqué. No debí de haberla comprado, no debimos de haber fusionado eso. Cuando un director general acepta públicamente que se equivoca, también se crea una cultura de aceptación hacia, incluso en las empresas que son muy castigadoras, cuando tú dices quién fue, la primera frase que escuchas es yo no fui. así es. Entonces la gente huye de los castigos, pero no hay oportunidad para que aprenda. Y ahí es donde las organizaciones pierden un gran capital, que es el capital del aprendizaje y del bienestar. Exacto. Y la otra parte importante que comentaste es hacer ese análisis del error o de la causa raíz, como le llegamos a llamar, Sí, con las claro. personas que estuvieron ahí. No suponiendo, no creyendo, porque las personas que están pueden decir claramente lo que sucedió, pero cuando tú metes precisamente este miedo, esto que comentas, pues a veces aunque las personas correctas estén ahí, no dicen la verdad o lo que sucedió por temor, por miedo, por los miedos que se generan alrededor, ¿no? Entonces, mm, cuánta falta hace precisamente generar esos ambientes de confianza para que la empresa realmente pueda salir adelante, mejore. Claro, desde luego que es muy importante y ahora fíjate que las empresas son muy estrictas en la selección de las personas. Me decía uno de los directivos con los que estaba trabajando, me decía, es que, Javier, cuando yo contrato a alguien, no contrato al mejor, contrato al más compatible con mi cultura. Si hay alguien que me dice, yo soy lo máximo y soy súper individualista, ese no entra, no puede entrar a mi cultura, porque aquí lo primero que reconocemos es que es una comunidad que está trabajando productivamente. Así es. Este, Cuando una organización crea verdaderamente una cultura de valor, no cualquiera entra. Son sumamente selectivos porque están buscando a la gente virtuosa, pero no la gente que tiene en el currículum los grandes títulos y los grandes resultados, sino el que puede ir trabajando con los demás y puede vencer la adversidad y crecerse al reto. Javier, pero ¿cómo le hacen, por ejemplo, si tú ya tienes a la gente dentro, ya está contratada y a lo mejor no le contrataste con estos nuevos sistemas que permiten ahora seleccionar al personal bajo estos nuevos esquemas que tú dices? Si ya está la gente o incluyendo a la gente nueva, ¿cómo es que tú alineas todos estos valores y todo este tipo de cultura para que realmente pueda pues, ser una empresa exitosa, una organización exitosa?
Perfecto. Fíjate que un tema muy importante es el de operacionalizar los valores. Imagínate el clásico valor que parece casi un mandamiento de no robarás, el de la honestidad. Siempre que pregunto en el aula a los alumnos, díganme un valor, lo primero que, quitemos esa diapositiva, gracias. Lo primero que aparece cuando preguntas un valor es honestidad. Pero si le preguntas a una persona qué entiende por honestidad, en un grupo de 15 personas puedo tener 10 definiciones diferentes. Luego entonces, lo que cada uno de nosotros entiende por honestidad es diferente. Algunos hablan de cumplimiento, otros hablan de decir la verdad, otros hablan de no perjudicar a los demás, otros hablan de apegarse a un procedimiento, pero en realidad lo que sucede es que tiene que operacionalizarse. ¿Cómo operacionalizamos un valor? A ver, si yo estoy en el área de compras, algo que me debe de quedar muy claro dentro del código de conducta es que no puedo recibir ni un peso de regalo de ningún proveedor, para empezar. Segundo, no puedo meter a mi familia a que me venda cosas. Como eso vas, y cuando le vas preguntando a la gente, ¿cómo sabemos si una persona es honesta? ¿Cómo se ve desde afuera? Empiezas a operacionalizar los valores y puedes alinear el comportamiento. Pero te hablo esto desde un ángulo. Desde otro ángulo, las empresas exitosas en cultura, tú entras y te encuentras letreros con frases estimulantes como espero que estés feliz el día de hoy, que des lo mejor de ti mismo. Es decir, la organización está llena de colores, de frases estimulantes, de plantas, de un entorno que te hace conectarte con el bienestar. Ya se acabó la época de los muros y muros y paredes grises y alfombras grises y ventanas cerradas y puertas cerradas. Eso ya sabemos que no ayuda a la comunicación y a la creación de nuevas ideas. Entonces aquí hay que tomar en cuenta también el ambiente, no solamente lo que se dice o lo que se establece en documentos, sino crear el ambiente, todo lo que hay alrededor para que desde que la persona entre, viva esa cultura diferente, ¿cierto? Y mira, eso muchas veces lo pongo en práctica. Cuando alguien me invita por primera vez a su casa, pues con mi deformación de psicólogo, pues lo primero que hago al entrar es voltear y digo, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me dicen los cuadros, los adornos, las paredes, los colores? Y busco sentir algo, ¿qué es lo que me transmite? Y lo mismo sucede en las organizaciones. Cuando te recibe el de vigilancia mal encarado y detrás de ese te recibe la de recepción y cuando tiene tiempo y se aburre de contestar el teléfono te voltea a ver y después te pasan a una salita y media hora después aparece un ejecutivo, pues también te habla mucho de cómo es una organización. Cierto, Entonces, cierto. como ves, una cultura se construye no memorizando la misión, la visión y los valores, se construye verdaderamente concentrándonos en cómo crear comunidad productiva y armónica. Esa para mí es la definición de cultura. La, Repítenos. la cultura es la conexión en las personas, en una institución, para crear una comunidad armónica y productiva. Y fíjate que cuando se vuelve muy poderosa la cultura, entonces los mismos colaboradores buscan transmitirla hacia afuera y entonces se amplía hacia los proveedores, hacia los clientes y después te los encuentras a un equipo de colaboradores remodelando un parque.
La empresa pone los juegos y todos los instrumentos y ves a todo el mundo fascinado trabajando en eso. Así es, porque desde ahí ya están motivados, ya están dispuestos a dar ese plus, ¿no? Ese adicional. Oye, pero coméntame, ¿qué diferencia hay entre la cultura organizacional y el clima organizacional? Porque creo que aquí en lo que comentas pudiera llegar a confundirse y me gustaría que nos aclararas esta diferencia. ¿Qué diferencia entre la cultura y el clima? Perfecto. Por ahí creo que tenemos una diapositiva que habla sobre eso, si no lo explico. Creo que es la última. La última. No, la penúltima. Esa, ahí está. Mira, Mira, gracias, producción. gracias. Mira, cuando tú hablas de clima, vamos a verla a las tres personas que se ven ahí. Cuando tú hablas de clima, de lo que estás hablando con las personas, le estás preguntando a la persona, oye, ¿estás de acuerdo, estás satisfecho o insatisfecho con el trato que te dan? ¿Estás satisfecho o insatisfecho con la forma como tu jefe te comunica las cosas importantes? Etcétera, etcétera. Ahora, te voy a poner otro ejemplo. Imagínate que yo entro a trabajar, todo el mundo entra a las 9, pero yo como soy primo del dueño, yo entro a las 11 y nadie me dice nada. Pero además, pues, como mi jefe sabe que yo soy primo del dueño, pues cuando me quiere pedir algo y no lo entrego a tiempo, pues tampoco me reclama. Mejor se pone a hacerlo. Y los compañeros, pues como saben que yo puedo entrar a la oficina del director general a la hora que me dé la gana y puedo comentarle lo que quiero, pues también me tratan maravillosamente bien. En ese escenario, ¿cómo calificaría yo la encuesta de clima? ¿Diría que me tratan mal o que me tratan bien? ¿Que el trabajo está padre o no está padre? Seguramente diría yo que el trabajo es maravilloso, Sí, claro. pero eso no es lo que la organización quiere saber. Así es que vamos a ver la otra imagen de la diapositiva. Del otro lado está tres elementos clave. Producción, ¿me puedes poner otra vez la diapositiva? Gracias. Al centro está la persona. Lo rojo, ahí con eso estoy representando a una persona, con sus características, sus talentos, su deseo de comunicar, etcétera, etcétera. En la parte exterior está lo azul. Esa parte que muestro es la parte de todo el entorno del que hemos estado hablando. Entonces está la persona y está el entorno. Ahora hay un puente que se llama la conexión entre mi persona y el otro, y el entorno, y el proyecto, y el producto, y los servicios y los clientes. Esa conexión es esa parte amarilla, y esa es precisamente la cultura. Y es lo que hace que una organización sea muy diferente a otra. Así es que la cultura tiene que ver con cuatro niveles de conexión. El primer nivel es una conexión aspiracional, que si yo digo, yo espero ganar 20,000 pesos y la empresa me dice, híjole, pues sí te dijimos que 20,000 pesos, pero no eran netos, eran brutos. Ah, caray, entonces voy a ganar 17, pues ya ahí ya la conexión aspiracional falló. Ahora, la conexión social, importantísima, que el grupo al que entro me reciban bien, me adopten como un miembro más de la empresa. Luego está la otra conexión, que es la conexión laboral, que todo lo que yo hago en el día a día represente un reto, un aprendizaje, algo divertido, algo donde yo pueda aportar de mi cosecha. Y por último está la conexión organizacional, que tiene que ver con el gran proyecto de la organización, de hacia dónde vamos y yo cómo me siento parte de ese gran barco que va navegando en el océano y que me da certidumbre de que se va moviendo.
y que se va moviendo para llegar a un puerto exitoso y que cuando lleguemos a ese puerto exitoso, yo también me voy a beneficiar de ello. Entonces, pues las 4 conexiones son fundamentales para tener una cultura. Ok, entonces hablamos de cultura organizacional cuando tenemos estos 4 pilares: aspiracional, el social, el laboral y el organizacional. Exacto. Así es. ¿Y, y el clima, cómo se relaciona con esto? Fíjate que yo puedo estar con una situación de bienestar, de satisfacción, pero la organización no me quiere ver satisfecho, me quiere ver dando lo mejor de mí mismo. Lo que pasa es que hemos hecho las preguntas equivocadas y eso vienen desde las teorías de Maslow que surgieron en los años 50. Estamos hablando ya de 70 años de antigüedad de las teorías de motivación. Entonces, pues, cuando se hablaba de la motivación, se hablaba de la motivación interna, pero hoy de lo que estamos hablando es de la motivación interactiva. Y es lo mismo que surgió ahora de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional también tiene que ver con cómo te comunicas con los demás, no solo contigo mismo. Entonces, lo que estamos viendo es que nos tenemos que salir de ese aspecto individual porque tenemos que reconocer que trabajamos en una comunidad y es lo más importante. Por eso es una organización. Debemos de hacer a un lado el concepto de recurso para hacer un nuevo concepto más allá del capital que tiene que ver con esa parte de la comunidad. Ok, oye, para que se pueda dar esa conexión entre las personas, ¿qué tipo de liderazgo necesitamos entonces en las organizaciones? Perfecto, mira, ese es un gran tema. El líder debe de ser un líder de servicio. Si tú tienes una buena cultura, tienes un trabajo orientado a una buena producción de valor, tienes un grupo de compañeros que apoyan y que tienen sólidas dinámicas de creación y has automatizado todo lo rutinario y has dejado una organización divertida, alegre, proactiva, entonces lo que tú no quieres es un jefe que diga, a ver, dejen todo eso y escúchenme y yo soy el que dice, y por favor dejen su cerebro estacionado afuera porque no lo van a necesitar. Para eso está el mío y funciona para todo mi personal. Eso no pasa, eso no pasa. ¿Verdad que no? Entonces, en vez de eso, el líder en estas nuevas culturas donde creaste una organización productiva y armónica, lo que tiene que estar pendiente es que la gente siga conectada en los 4 ámbitos. Tiene que ver que siga motivada, que esté aspiracionalmente donde quiere estar, que socialmente esté nutrida para hacer un buen producto, un buen servicio, que laboralmente le presente un reto y que siga exigiéndose y aprendiendo, y que la organización tenga muy claro el rumbo de hacia dónde va. Creo que eso es básico, el que tengas claridad de hacia dónde vas y que dejes también al colaborador precisamente colaborar, como su nombre lo dice. No, no. Entonces, fíjate que en este tipo de organizaciones, cuando se le va a una persona a un área, todo el mundo voltea a ver al líder y le dice qué dejaste de hacer. ¿Por qué se fue? Algo no hiciste correctamente. Entonces, la responsabilidad del líder es mantener al equipo dando lo mejor de sí mismo y súper conectado. Oye, pues mucho que hablar de este tema, pero se nos está acabando el tiempo. Entonces, para cerrar y para acabar, algo que tú le quieras compartir al público, a lo mejor si nos cuentas de tu libro, si algún mensaje que tú quisieras dejarle a la audiencia. Bien, pues sí me gustaría que conocieran el libro. El libro Aquí se lo está en pongo, Amazon, mira. está en Gandhi, está en El Sótano, está en varias librerías. Y el libro, pues lo que tiene es los grandes temas que hemos tocado. También hablo de los millennials y hablo en defensa de los millennials y la nueva generación Z. Hablo de la importancia de los seguidores
y de cómo el líder tiene que transformarse. Hablo de cómo se hace el famoso due diligence, de cómo las organizaciones tienen que evaluar el capital cultural que tienen. Y desde luego, pues cuestiono todo lo que te decía, la parte de la motivación, de la filosofía organizacional tradicional y de las definiciones de cultura más arraigadas como la del iceberg organizacional, donde una pequeña partecita es visible y todo lo demás está oculto. En estas organizaciones que te platico, todo está visible y todo es fácil de desarrollar y de gestionar. El tema es la cultura sí se puede gestionar. Todo es posible cuando se Así quiere. es. Pero hay que preparar líderes, hay que preparar todo este cambio cultural, ¿no? Sí, es un gran tema y las organizaciones están empezando a invertir mucho en eso porque están viendo que se paga solo cualquier inversión en cultura. Muy cierto. Y bueno, pues ahí está mi correo jnovoar arroba gmail o arroba culturaagil.com y ahí pueden localizarme para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Javier. ¿Algo que tú quieras decir para despedirnos del programa? Pues simplemente que estemos abiertos a este nuevo cambio, sobre todo ahora que estamos con el famoso trabajo, el teletrabajo, tenemos que tener esa conexión muy importante con la gente y tenemos que estar abiertos a las nuevas vertientes porque las cosas van cambiando muy rápidamente. Ok, pues muchísimas gracias, Javier, por compartir con esta audiencia todo tu conocimiento. Hay mucho más que me encantaría poder explotar, porque esto de la cultura organizacional es algo realmente apasionante. Sí, nos da para mucho tiempo. Sí, que si trabajamos en esto, muchas de las organizaciones, bueno, pueden eh, ir sobre su mejora continua y no solo mantenerse, sino perdurar por muchos años en estos mercados, que es lo que se requiere hoy día, ¿no? Irse adaptando, ir avanzando, ir enfrentando todos estos cambios que, pues, que nos llegan las tendencias actuales, ¿no? Pues Así es. muchas Muchas gracias. gracias, Silvia. Ha sido un placer platicar contigo y con el auditorio. Muchísimas gracias, Javier. Pues bueno, dejamos en la pantalla los datos de Siva Bindi Internacional, donde nos pueden contactar, redes sociales Siva Bindi Int, WhatsApp 55 124 124 60 y correo contacto @sbindi.com. Y esto fue Más allá de lo evidente con Silvia Velázquez y el día de hoy con Javier Novoa. Les agradecemos mucho y nos vemos la próxima. Pero antes de cerrar, quisiera decirles que Multilibros nos regala 3 libros. Y como ya no tengo tiempo para hacer las preguntas, los 3 primeros que manden datos a las redes sociales de Siva Bindi tendrán su libro. 3 personas, las 3 primeras personas que digan yo quiero el libro de Cultura Organizacional Ágil tendrán su libro. Gracias a Multilibros y nos vemos a la próxima. Gracias, Javier. Gracias. Bendiciones.